La voz que usted va a escuchar acompañándome en este programa le va a ser enteramente familiar. Así que esta noche yo le voy a invitar a que me acompañe. Es una noche especial. Hoy no vamos a hablar de demonios. Hoy no vamos a hablar de exorcismos. Hoy vamos a hablar de historias de aquí, de la ciudad de Puebla. Y para ello, tengo el gusto esta noche de que me acompañe el profesor Ramón Martínez. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por esa maravillosa presentación. Es un placer estar en el programa que atinadamente conduces y que pues es muy escuchado aquí en la ciudad de Puebla. Pues, señor, ¿qué le parece si empezamos a platicar de la iglesia de Santa Teresa? ¿Dónde está esto? Bueno, el templo de Santa Teresa se ubica exactamente en la 8 Oriente y la 2 Norte. Centro. En el centro histórico de la ciudad, un templo conventual, ya que en la esquina está el templo y adjunto al templo sobre la 8 Oriente está el acceso al convento. Es convento de clausura. ¿Esto qué significa? Que las religiosas llevan vida de recogimiento, viven bajo llave, por llamarlo así, aun cuando a partir del Vaticano II, pues ya solamente en casos de extrema urgencia tienen autorización de salir del convento. Y este templo fue restaurado allá por la década de los 60 del siglo pasado, en los cuales, bueno, pues se destruyeron prácticamente los coros altos y bajos que solían tener los templos conventuales de monjas, coro alto y coro bajo. Generalmente cuando una religiosa moría, porque en aquella época, esto que les estoy platicando a continuación, pues ya viene del siglo XVIII. O sea que el convento y el templo de Santa Teresa es anterior al siglo XVIII. Ah, claro. Sí, claro. Es del 1600. Sí, el templo de Santa Teresa. Las monjas acaban de cumplir 400 años de su llegada a Puebla, precisamente. O sea que es un edificio cargado de historia. Claro que sí. Tiene historia de todo tipo, ¿no? Desde las madres fundadoras, desde que vinieron de la Ciudad de México. No llegan directamente a este convento, a esta ubicación de la 8 Oriente y la 2 Norte, sino que primero ellas llegan a una casa por lo que actualmente es la Reforma y la 9 Norte. Posteriormente ya adquieren el edificio el terreno, ya el edificio se manda a construir. El templo, repito, es de una sola nave. Actualmente el altar mayor es de tipo neoclásico y pues toda la belleza que tenía se le arrebata, repito, en la década de los 60. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, pues hay una leyenda casi olvidada en la Puebla de Los Ángeles, porque en la época colonial sabemos de antemano que la mujer no tenía más que dos caminos: o el matrimonio con quien ordenaran los papás, el papá sí, principalmente, o el convento. No había de otra. Entonces sucede que en alguna ocasión una dama de la aristocracia de Puebla pues prefirió que la metiera el papá al convento. A este convento de clausura. Sí, clausura, exactamente. Y en esa época entraban y pues ya no salían ni muertas. Sí, entraban, pero ya no salían ni muertas. Entonces la meten al convento, ella pasa por el noviciado, pasa a ser monja de velo negro o de monja profesa, lleva su vida de religiosa hasta que llega el momento en que ella fallece. ¿Qué resulta de esto? Bueno, pues ya se hacen los funerales. Repito, se acostumbraba sepultar a las religiosas en el coro bajo del templo. Esto es dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, esa nave. En la parte trasera de los templos están los coros, porque son dos, alto y bajo. Esto todavía lo podemos ver, por ejemplo, en el templo de San Jerónimo, lo podemos ver
en el templo de Santa Teresa, en el templo de la Soledad también lo podemos ver, y otros más que sería muy largo enumerar. La Santísima tenía coro alto y coro bajo, sin embargo le destruyeron el coro bajo porque también era conventos religiosos. Entonces sucede que pues ya sepultaron a esta religiosa. Y pasando unos días subsecuentes al sepelio, pues empieza por ahí una religiosa, la religiosa portera, empieza a oír el llanto de unos niños, pero no sabían de dónde surgían. Hasta que pues se le ocurre ir al coro bajo y ve que había dos niños y una niña llorando en la tumba de la religiosa que acababan de enterrar hacía pocos días. Entonces, pues ella, alarmada, le avisa a sus superiores, le avisan al obispo y se hace la ceremonia para ver qué era lo que sucedía. El arzobispo, pues revestido de sus ornamentos, se acerca a los niños, que supuestamente estaban ahí, llorando, y les pregunta que cuál era el motivo del llanto, ¿no? Dice, es que la religiosa que descansa aquí iba a ser nuestra madre. Y además iba a ser madre de 2 obispos y una religiosa, que eran los niños que estaban llorando. Entonces, pues ya se dan cuenta de que no era conveniente el que se forzara a la mujer a tomar el hábito de cualquier convento, ¿no? De cualquier religión. Ya con esto, ¿qué es lo que sucede? Que según se cuenta, es cuando surge la idea de que ella, toda religiosa que está para profesar los votos temporales, es mandada a su casa una temporada, pues para que vea si realmente es apta para el convento o cambia de decisión, ¿no? Entonces es una historia que pues casi se ha olvidado en la Puebla de Los Ángeles. Ciertamente yo no lo había oído jamás. Sí. Y el templo como tal me imagino que debe de ser muy atractivo, aun cuando es un templo vivo, ¿verdad? Sí, claro, desde luego es un templo vivo, atractivo, pues repito, le quitaron todo el atractivo interior en la década de los 60, cuando se dieron a la tarea de destruir muchas cosas bellas de Puebla. Y los coros desaparecieron. El coro bajo todavía se puede ver, aunque está cubierto por una cortina, pero pues está la reja. No es la original, aclaro, no es la original, pero sí es, sí. La tumba o las tumbas. Ha de haber, sí, desde Sí, luego. Ahí están, desde luego. Tenemos, por ejemplo, en el templo de Santa Inés, en el coro bajo, ahí podemos encontrar la tumba de la fundadora. Y me parece que ahorita sí, en la memoria no me traiciona, hay alrededor de 4 o 5 tumbas todavía con fechas de hace 300, 400 años. Caray, muchísimo tiempo ha pasado desde Sí, entonces. cómo no. Sí. Sería interesante preguntarle, probablemente haya algún custodio todavía, ya sea por parte de la orden, no sé si siga todavía habiendo monjas en el convento. De Santa Teresa, sí. ¿Y habrá Sí. alguien que todavía custodia ahí de noche? Bueno, yo creo que las tradiciones interiores de los conventos siguen siendo las mismas. Siguen siendo las mismas porque en los conventos pues se acostumbra que haya prelada, haya superiora, haya rectora, haya portera, vaya, todos los puestos están ahí. Y eso pues yo creo que eso no cambia para nada. Pareciera ser simplemente una leyenda, pero déjenme aclarar un punto aquí. Dentro de la clasificación general de los fenómenos paranormales que hay, existe una particular forma de presencia que se considera como fantasmas de vivos. Uh-huh. En general, estas presencias son provocadas por un sujeto, una persona, que en una situación de estrés puede generar una especie de telequinesis, una especie de movimiento de objetos e incluso lo que se podría considerar una telergia, que es una proyección mental, es decir, que alguien más que se acerca ve algo. Claro. En ese punto, lo curioso de esta historia es que la monja está muerta. Claro, sí. Y aún así,
está su proyección de lo que ella, en teoría, habría anhelado. Claro, el matrimonio. El matrimonio y haber Sí. tenido hijos y todo esto. Sí, pero aquí y el problema permanece. es que si nos situamos en la época, pues el papá era el que decidía. Claro. Te casas con fulano y te casas, y si no, no me caso, pues te meto de monja. Sí, o si fulano no quiere casarse contigo, ya te molaste. Sí, y te vas de monja y ese también, ahí tenemos, por ejemplo, una clara muestra de esto en lo que es ahora el Museo de Arte Religioso de Santa Mónica, que tienen hasta su panteón. Ujú. Y eso existía en todos los conventos de clausura, de las religiosas. Y ahí en Santa Mónica, ¿ha escuchado que se cuente algo? Bueno, realmente sí se ha sabido en algunos casos que pues es más fresco, no tiene mucho tiempo, que ven, por ejemplo, en estas tardes en las que pues está todo apacible, todo tranquilo, pues que de repente ven pasar la figura de una monja, que de repente ven pasar, oyen voces, oyen rezos. Sí, pues todo está impregnado de eso, ¿no? Pero está activo el convento de Santa No, Rosa. ese es el Museo de Arte Religioso, ¿Y entonces quién hace los rezos? las voces que se oyen. Probablemente esto de lo que hablamos. Verá, parte también de las afirmaciones que se han hecho en este sentido acerca de los fenómenos paranormales es que para que se produzcan se requiere que el sujeto que los generó hubiera tenido un nivel de estrés o un nivel de ansiedad enorme. Sí, ¿Qué ansiedad más grande que estar encerrado por el resto de sus días sin haber cometido ninguna falta, estando con lo mínimo necesario, sin ninguna posibilidad de lujo, nada, sin contacto con el exterior, nada, habiendo perdido prácticamente cualquier vínculo salvo a través de los textos religiosos? efectivamente. Y la Sí. única imagen varonil que se presentaba era esporádicamente el cura que venía El a sacerdote saludar. que las confesaba, sí es cierto. Y ni siquiera lo podían ver bien. No lo veían. Estaba con el paño cubierto. Claro, Entonces, sí es cierto. aquello debe de haber generado un cóctel de hormonas enorme Sí, en las hermanas más jóvenes que se encontraban allí en franca rebeldía, me imagino yo. en algunas, claro, sí. Sí, claro, también debe de haber gente por vocación, eso siempre lo ha habido y seguirá habiéndolo afortunadamente, pero en su momento, esas personas, sometidas a esa oscuridad, de esos largos pasillos y esas celdas diminutas, Diminutas, efectivo. al mínimo equipamiento con una tabla como cama, una ropa gruesa, áspera, prácticamente en una situación de castigo. Sí, Teníamos ahí el elemento perfecto para que quedara impregnado impregnado, un sí es lugar. cierto. Mucho se ha hablado de que los sonidos quedan en las paredes. Técnicamente no es muy posible. Desde el punto de vista de la construcción, es poco probable que se reserve un sonido durante tanto tiempo. Sí, Sin embargo, hay, desde el punto de vista de lo paranormal, la posibilidad de que este sonido quede en forma de una especie de estímulo ambiental, que no es escuchado, sino percibido. así es. Requiere la presencia de un sujeto. Y estos lugares están cargadísimos de eso. No, sí, desde luego. Las psicofonías son sonidos o voces que se presentan en una grabación sin que tengan un origen físico identificable. Thomas Alva Edison estaba convencido de que estos extraños sonidos eran voces de muertos o seres etéreos. Con la finalidad de contactarlos, trabajó en la construcción de un radioreceptor. Ahora bien, Puebla tiene muchísimas iglesias, muchísimos conventos, muchas de ellas muy antiguas, infinidad de casonas y demás. Pero también tiene y ha tenido, porque algunos ya se fueron, estupendos panteones. Y al referirme a estupendos, no solamente porque sean muy funcionales ni nada, sino que están plagados de cosas interesantes. Baste con echarle un vistazo al Panteón francés, Ah, claro. criptas de arquitectura bastante francesa. atrasada, pero Sí. muy elegantes, Sí, que verdaderamente parecen ocultar lo que en realidad se encuentra dentro, que es sí, la corrupción del efectivamente. cuerpo. Pero ahí nos encontramos con un panteón, el Claro, Panteón del Carmen. yo creo que hay que ubicarnos primero en algo muy importante. Uno de los poderes de la época colonial fueron precisamente los templos conventuales. En este caso, vamos a hablar de los templos conventuales de varones.
Y tenían una particularidad, que los grandes atrios los emplearon como panteones. Este es el enorme patio ese que está al frente de la Sí, iglesia al frente y a de un la iglesia. costado. Claro, ahorita mencionamos, por ejemplo, el Panteón del Carmen, porque desde lo que vamos a hablar ahora. Pero lo que queda, pues es una mínima parte de lo que queda de atrio a lo que llegó a tener. ¿Dónde está? En la 17 Oriente y la 16 de septiembre. Esa es la esquina del Jardín del Carmen, ahí contra esquina del Jardín del Carmen, ahí está este templo, en el que los curas del Carmen, los carmelitas descalzos, pues ellos fueron la última de las órdenes mendicantes que llegan a la Nueva España. Y pues ya que construyeron su templo fastuoso, porque no es el que vemos en la actualidad, ellos reciben la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, que es la verdadera dueña de la casa, y ya posteriormente ellos se encargan de levantar el monumento colonial que vemos en la actualidad. Entonces, en el atrio lo emplearon ellos como panteón. Y eso no es nada nuevo, porque en nuestros días podemos ver el templo de San Juan del Río, que guarda el terreno tan inmenso en el cual se ubicaba el panteón de San Juan del Río. Y eso todavía existe, ¿no? Entonces, lo mismo era el atrio de la Merced, lo mismo era el famoso atrio de la capilla de San Ramón, que era grandísimo, y pues ya ahora lo dejaron reducido a una miniatura, ¿no? Entonces, en el Panteón del Carmen, en una de las entradas, una arcada preciosa, pusieron como corolario 2 figuras de mujeres llorando. Y bueno, pues surge por ahí la famosa leyenda, que yo me imagino que un tanto cuanto olvidada ya, de las famosas comadres del Carmen, ¿verdad? Si alguna persona de mayor edad nos escucha ahí por el barrio del Carmen, tal vez la recuerde. Que estas figuras, supuestamente se supone, que eran unas comadres de grado, se decía en aquella época las comadres cuando se trataba de bautizo, eran los compadres de grado. Entonces sucede que en una de esas vecindades preciosas que ya quedan muy pocas en el barrio del Carmen, por X o por Y, un día se pelearon las comadritas, y de esos pleitos a muerte. Resulta que, pues, con el tiempo muere una, con el tiempo muere la otra, curiosamente junto a una entierran a la otra, y a los pocos días colocan ese corolario que eran las figuras de la portada. Y empieza a surgir la leyenda de que todas las noches, dando las 8 de la noche, que en esa época en la ciudad de Puebla se le conocía como la hora de las ánimas, las 8 de la noche, en que sonaba una campana muy especial de la catedral, la campana de ánimas. A las 8 de la noche era la hora de las ánimas. Por el toquido de el sonido de la campana, efectivamente. Y estamos hablando de una Puebla en la que se oía perfectamente desde cualquier punto una campana chica o grande, ¿no? Entonces, desde ese momento dicen que se oían gritos en el panteón hasta que amanecía. Ya después, bueno, pues viene el asunto de las leyes de reforma, viene que la ciudad de Puebla va creciendo todavía más, la urbanización, las leyes de reforma prohíben los panteones en los patios conventuales, en los atrios conventuales, y bueno, pues le dejan el atrio actual. Si nos damos cuenta, todavía en el atrio, a la entrada principal del templo, hay 3 o 4 lápidas que se salvaron de que la sacaran. Sí, ahí está todavía esas lápidas como una muestra. Analco, ahorita recuerdo en Analco vamos a ver ahí unas lápidas cinceladas en metal muy bonitas, hasta con la fecha ya borrada por el paso de los años y la gente que pasa sobre ellas, ¿no? Desde luego. Ahí también. Y estas figuras pues permanecieron mucho tiempo, muchísimo tiempo, no podría yo calcularle qué tiempo estuvieron arrinconadas a un lado
en un rincón del Panteón Municipal. Las dos figuras Las dos dolientes. figuras que surgieron como las famosas comadres del Carmen. ¿Y habrá sido en realidad que en pos de este asunto de las comadres fantasma pusieron a estas figuras de mujeres dolientes? No, yo creo que no, porque era la época en primera del neoclasicismo, ¿sí? No hay que olvidar que también, por ejemplo, San Antonio, el templo de San Antonio de Padua, que ya en la 22 Poniente me parece, durante mucho tiempo se conservó una portada que se hizo una rotonda. Esa portada era el acceso al Panteón de San Antonio, pero se conservaba porque esa había sido diseñada por José Manso y Jaramillo, que fue el que trajo el neoclasicismo de Europa y el que ayudó a que muchas cosas de alto valor arquitectónico en barroco colonial se destruyera y se diera paso al neoclasicismo. Pero una noche, a favor del progreso de la Puebla de Los Ángeles, lo derrumbaron en una noche y era un arco precioso. No sé si has visto el famoso arco de San José, el que está subiendo la 2 Norte, como quien se sube para el Cerro de Loreto. Sí, por supuesto que sí. Pues también es una obra de arte, también es de José Manso y Jaramillo, que hasta ahí llegaba la ciudad. Era una ciudad relativamente pequeña. Sí, en comparación con lo que tenemos ahora. ahora. No, lo que tenemos ahora es la locura, ¿no? Oiga, y de este asunto del Panteón del Carmen, bueno, evidentemente al desaparecer todo lo que era el panteón, pues se acabó la historia. Ahí se acaba la historia. ¿Qué hicieron con los restos humanos? Se trasladaron a una fosa común al Panteón Municipal. Valdría la pena preguntar si alguna vez alguien ha escuchado algo ahí. Pues yo creo que esto ya es parte de la leyenda urbana de Puebla, ¿no? Yo creo que ya no, ya no hay tanto interés por esto. Claro, pero finalmente si las comadres se peleaban después de muertas, estando en tumbas contiguas, claro. Imagínese cuando mezclaron sus huesos. ¿A qué punto habría llegado la algarabía? Y si para rematar le ponían por ahí algún otro indeseable en la misma fosa. Exactamente, sí. Era una historia interesante. El hecho también de poner así los panteones tenía otro significado que, bueno, ese lo manejamos hoy en día desde otro punto de vista, no tanto en el ámbito religioso, sino confinarlo a Tierra Santa. Ah, claro, sí, un suicida no entraba. No, claro que no. No, un suicida había ciertos no límites. Sí. Y entonces al confinarlos allí significaba que si alguno se había pasado impuro, ahí se quedaba, no podía salir a penar. No. Entonces tenía su cierta precaución dentro de las creencias con respecto a la protección de demonios y todo eso se confinaba. Había otra cosa interesante, verá. Desde el punto de vista de la demonología, si alguien era enterrado, por ejemplo, en un cruce de caminos, estaba condenado. Sí. Estaba condenado, su alma sería llevada por el demonio y podría regresar en la forma de un espíritu inmundo. Exacto. De allí la importancia de estos panteones. Sí, de ahí viene el Camposanto, ¿no? Claro. Ahí viene. El Camposanto. Y de otra manera, las gentes no descansarían sabiendo que los iban a enterrar en tierra non santa. Sí, precisamente ahora que mencionan el asunto de que no eran enterrados, ¿no? Realmente un suicida era, por ejemplo, era exhibido en las afueras del Palacio Municipal. Claro, hablamos de la época colonial. Claro. Y posteriormente, como no podía ser admitido en Camposanto, lo iban a echar al Cuescomate de la colonia La Libertad. Vámonos. Ahí era depositado el cadáver. ¿Por qué? Porque fluía agua de azufre. Sí, sí. Y el agua de azufre, pues tú sabes que deshace completamente, ¿no? Ahí eran depositados los cadáveres de los suicidas. Qué barbaridad, esa historia sí me sorprende muchísimo. Bueno, eso hay que investigarlo bien. Sí, bueno, me sorprende enormemente, pero sí había esa creencia. Sí. Y el hecho, además de que hubiera agua sulfurosa, tenía otra implicación. Claro. El infierno. Desde luego, sí, exactamente. Qué gente. Sí. En todo pensaban. En todo se pensaba. Aún dentro de esos cánones, dentro de esa estricta creencia religiosa, se pensaba en esos detalles. Es cierto. Afortunadamente hoy en día hemos cambiado un poco de perspectiva. Espero ¿no? que sí. Sea y una consideramos realidad, ¿no? una persona que opta por el suicidio se le considera más
que simplemente tacharlo Claro, de un claro. endemoniado. Sí, es cierto. Bueno, tenemos varias llamadas. A ver qué nos Permítanme dicen. rápidamente. Nos llamó nuestro amigo Fernando Acosta, conocido también, profesor y amigo, quien manda muchos saludos al profesor Ramón Martínez. Muchas gracias. También nos ha llamado el señor López, quien nos pregunta si pudiéramos hablar de la casa que antiguamente se llamaba Casa de la Inquisición. Ah, claro, sí. Sí, la casa que está en la 3 Poniente, desde luego. Esta noche está conmigo el profesor Ramón Martínez, como anunciaba yo al inicio del programa, quien nos está dando una buena paseada por una Puebla que prácticamente ya no conocemos. Nos acaban de preguntar acerca de la Casa de la Inquisición, Sí, aquí en Puebla. sí, aquí en Puebla también existió. Le llamaban Palacio de la Inquisición. Realmente el palacio nunca tuvo nada. Fue una casa de 2 pisos, con una fachada preciosa, que funcionó mucho tiempo como casa particular desde que fue en el siglo XVII, cuando ya se construyó. Posteriormente, ahí se instala el Tribunal de la Santa Inquisición, y ya, bueno, pues con el paso de los siglos, la casa llega a ser vecindad, como era clásico en el centro, y pues a grandes rasgos ya posteriormente la iban a derrumbar, porque ya era una casa que se venía abajo. Sí, sí. La iban a derrumbar. Esto fue por la época, si mal no recuerdo, de el licenciado Jiménez Morales, cuando fue gobernador de don Guillermo. Estuvieron a punto de derrumbarla, pero por ahí alguien dijo pues el valor histórico que tenía, que era el Palacio de la Inquisición. Entonces se pensó en hacer un teatro en ese terreno, que es un poco grande realmente, y sucede que se quedó el proyecto, se conservó la fachada, afortunadamente, se levantaron pilotes, hicieron por ahí algunas cosas dentro, pero como teatro, pues ni se concluyó ni se ha concluido, porque ahora de lo que sirve es de estacionamiento. Vaya cosa. Sí. Oiga, ¿y si hubo aquí juicios de la Inquisición? Sí, cómo no. Sí, hubo juicios de la Inquisición. Las ejecuciones se llevaban a cabo en los tablados que levantaban en la Plaza Mayor, que es lo que conocemos como Zócalo. ¿Dónde está ahora la fuente? Y bueno, la fuente siempre estuvo a un lado. Siempre estuvo a un lado. Esa fuente fue removida en el 1800 y tantos. La remueven y se la llevaron frente al teatro principal. Y estuvo durante mucho tiempo la fuente de San Miguel. Y la fuente de San Miguel, en el lugar donde está la fuente de San Miguel, estuvo un kiosco maravilloso de tipo morisco, que cuando se vienen las fiestas del centenario de la batalla de Puebla, del 5 de mayo, derrumban ese maravilloso kiosco morisco y trasladan la fuente a su lugar de origen. Nada más que ahora ya la pusieron al centro. Y la fuente siempre estuvo a un lado. Entonces, en los planos de la ciudad de otros siglos se le ve a un lado. Y entonces ahí, en ese lugar, es donde colgaban a los ajusticiados de la Inquisición. Sí, y no nada más los colgaban, porque hay que entender que la Inquisición, pues lo mismo colgaba que quemaba, ¿no? En Puebla que yo sepa, no hubo quemados. Simplemente los colgaban. Vaya. Sí. Y me comentaba usted algo de la compañía, de la iglesia de la compañía. Bueno, que en la puerta de la iglesia de la compañía, y ahí hay una placa que así lo indica, ahí estuvo colocada la cabeza y las manos de un falso visitador de España, que le decían, si mal no recuerdo, se apellidaba Benavides y de apodo le decían el tapado, porque casi se cubría la cara con el sombrero. Él llegó a Nueva España como visitador con documentos falsos, hasta que lo descubrieron y lo ejecuta la Santa Inquisición, despedazándolo, y mandan a Puebla la cabeza y las manos, hasta que el mismo pueblo le pidió al alcalde de aquella época que se retirara ese espectáculo, y en la puerta de una iglesia. De la plazuela, porque siempre ha sido plazuela, ¿sí? Y lo retiraron. Vaya, qué historia más macabra. Oiga, y hay otra historia por ahí que es un poco diferente, que platicábamos fuera del aire, la de la Virgen de la Soledad.
Bueno, es una historia bellísima, realmente muy nuestra. Esta historia nos relata de una señora que vivió por las calles del Carmen. Ella era una persona de edad que no tenía familia, no tenía dónde vivir, no tenía nada. Todo el día andaba pues merodeando por la ciudad de aquellos entonces, que era una ciudad pequeñita, y la noche la pasaba en la puerta de la portería del Carmen. Ahí pasaba la noche. Ya una noche que, como las que estamos pasando ahora últimamente, de tormentas eléctricas y lluvias y todo eso, ya esta señora ya se sentía un poco enferma, que con esto quiero decir que pues ya se acercaba a su fin. Y en una noche que ella pues ya estaba muy enferma, vio que llegó que de un coche que llegó, un coche tirado por caballos, muy elegante, bajó una señora toda vestida de negro, con el rostro cubierto también con un velo negro, y le dijo, la llamó por su nombre, y le dijo: quiero que mañana a primera hora vayas a casa del Marqués de Santillana y le entregues este pañuelo a su hija, y le digas que por señas de ese pañuelo te dé todo lo que necesites, que es deseo mío. Pues sí, lo recibió la ancianita y al día siguiente fue a la casa de los señores, que era precisamente el rumbo de la Soledad. Y pues preguntó por la señora, sale la hija de este señor y ya le comentó, ¿no? Pasó esto y una señora me dio este pañuelo para que usted me diera lo que me hace falta. La señora se sorprende porque reconoce el pañuelo que ella había bordado para la Virgen de la Soledad. Vaya historia. Sí, entonces se sorprende, ve el pañuelo y dice: pues estás, a ver, ¿cómo estuvo? Pues ya le vuelve a contar la historia. Yo estaba sentada pasando la noche porque no tengo dónde. Llegó una señora muy elegante de negro. Ella empieza a ver. Y entonces, pues ya la pasa al área de servicio. Le dan una habitación, le dan sus alimentos. Y por la tarde, la hija, la señora esta, va al templo de la Soledad, que estaba en construcción porque era una ermita también en sus inicios, y ve la imagen que no tenía el pañuelo y ella lo llevaba en las manos, ¿no? Entonces pide que le pongan el pañuelo a la Virgen. Se lo pusieron y sucede que pues ahí tuvo en su casa a la ancianita, y la ancianita luego le decía: acaba de irse la señora de negro, vino a saludarme. ¿Vino? Sí, vino. Dice, es más, me dejó su pañuelo. Y se lo vuelve a enseñar y dice: pero ¿cómo, si yo se lo acabo de llevar? Y la ancianita no había salido. No, ni yo creo que ni ella supo nunca realmente quién le dio el pañuelo, ¿no? Vaya, qué historia más sí, buena. Y ya, pues muere la ancianita, y la señora en un arranque de nobleza, le pone entre las manos a la difunta el pañuelo, con la finalidad de que diga: pues yo le bordo otro y que se lo lleve. Ella se lo dio, pues que se lo lleve. Pues ya pasa el sepelio, que fue en el Panteón del Carmen, está cerca, ¿no? Ahí fue el sepelio. Y ya en la tarde de ese sepelio va la señora, como era devota de la Virgen de la Soledad, a verla. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que la Virgen tenía el pañuelo en las manos. ¿Cómo es posible si yo el pañuelo se lo puse en las manos a la difunta? Buena historia. No, es bellísima. Es una Es bellísima realmente. Sí, qué barbaridad. Ahí sí no podríamos platicar nada de fenómenos paranormales. No, para nada. Sí. Todo fue, pues, al natural, dijéramos, ¿no? Sí, es una historia verdaderamente al natural, muy muy bella, y bueno, pues no es de dudarlo, ¿no? Porque es una época en la que en todas partes se escribieron y se vivieron cosas muy, muy extraordinarias. Vaya, los milagros siguen ocurriendo, ¿eh? Claro. Aquí hemos tenido programas completos acerca de fenómenos místicos.
Sí. Entre ellos milagros, curaciones exóticas, curaciones rarísimas y apariciones. Sí. Apariciones, me trae a la mente particularmente una en Egipto en los años 70, cuando repentinamente sobre una iglesia católica del Cairo comienza a aparecer una imagen resplandeciente, que el propio presidente en turno en aquel entonces, Anwar el-Sadat, un hombre muy serio, una persona muy apreciada, va y tiene oportunidad de verla. Sí. Y se graba en película de aquella de los años 70 y una historia impresionante. O sea que sigue ocurriendo. No, de que siguen ocurriendo, siguen ocurriendo. Lo que pasa es que, como se dice, lo que hemos perdido es la fe. Ese es un problema grave. Ese ya es problema grave, porque de que existen, existen. En China también se festeja a los muertos. En el 7º mes de su calendario, las puertas del infierno se abren y los fantasmas ascienden desde el inframundo para visitar la tierra. Sus familiares vivos organizan danzas y queman los llamados billetes del infierno, que consisten en papel moneda con el que los muertos pueden sobornar al rey del infierno para acortar su tiempo de castigo. Durante la celebración se sirven platillos especiales y se ponen a flotar barcos de papel con iluminación en el interior. Estamos hablando con el profesor Ramón Martínez, historias de aquí, de Puebla, de donde somos nosotros, no importa de dónde llegamos. Estamos aquí, entonces somos de aquí. Y este lugar nos ha recibido a todos muy bien. Así que, acompáñeme, yo le invito. Y bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para leer algunas llamadas. José Galván, quien felicita el programa, muy interesante, y le gustan mucho las historias que está contando el profesor. Gracias, muy amable. Por supuesto que es un gusto escuchar estas historias que en verdad no hemos oído en mucho tiempo, que no es del dominio público. No, O sea, es han algo, dejado de ser. Sí, que ya no está circulando Sí, por ahí, ya no. pero que nos llevan a una Puebla antes de que hubiera todo este bullicio, Claro, Rutas 2000 atropellando gente y claro, cosas similares. sí. También nos ha llamado Fernando Morales. Él nos pregunta si el arco que está en el jardín de la iglesia de Santiago también estaba dentro de los límites de la ciudad de Puebla. No, el arco del Jardín de Santiago era el límite del Panteón. Ujú. Hasta ahí llegaba el atrio de Santiago. Y actualmente, bueno, Actualmente es un arco ¿no? decorativo. ¿La ciudad llegaba hasta ahí? Bueno, la ciudad fue creciendo en distintas épocas. Ujú. De que Santiago ya existía en el 1600. Es un barrio antiguo. Sí, es un barrio antiguo, sí, de los cholultecas. Santiago Cholultecapan. Ah, caray. Sí. Ahí habitaron naturales de Cholula. En Analco habitaron tlaxcaltecas. Y así, si vamos viendo los barrios, los barrios estuvieron habitados por indígenas de distintas tribus. Que se reunían aquí en la parte alta y... Sí, efectivamente. Pero no, ese arco es, que ahora es decorativo, Ujú. sí, pero era el límite del Del panteón, atrio. del atrio, sí. Ok. Rosa María Vázquez, quien le pregunta al profesor si podría platicar de la Casa de los Muñecos. Bueno, pues la Casa de los Muñecos es muy sencillo, simple y sencillamente. Se habla de que los muñecos, precisamente trabajados en una fina talavera, representan a los regidores que se opusieron a Gonzalo Díaz de Vargas para que hiciera su casa más alta que el Palacio de Ayuntamiento. Y supuestamente Gonzalo Díaz de Vargas los ridiculizó en las debilidades que les conocía a cada uno de los que se oponían. Por eso hay uno que está como tomando, que le gustaba el vino, hay otro, así cada uno con su defecto, ¿no? Gonzalo Díaz de Vargas, pues que tuvo que ver muchísimo con Puebla, les logra ganar el pleito a los regidores ante la Corte de España, que le autoriza a construir su casa tal como él quería. Y pues los muñecos, indiscutiblemente que representan algo maravilloso, porque es el primer ejemplar de la caricatura en América. Ese es un dato interesante. Sí, es el Más sí, allá son de lo que caricaturas. representa. Sí, sí. Más allá de lo que represente, es el primer ejemplar de la caricatura en América. Que se desarrollaría enormemente. Exactamente, sí. Eso es una buena historia también. Pero volviendo al punto. Aquí, aparte de hablar de historia y de cosas así,
de interesantes como esta noche, también nos gustan las historias un tanto macabras. Sí, ¿verdad? Como por ejemplo, aquella historia de los años 70, esa que me platicaba fuera del aire del vendedor de semillas. Ah, bueno, y yo creo que mucha gente lo recuerda, Se le conocía como el Charro Negro. Él andaba en una bicicleta por las calles de Puebla, ya eso cuando empezaba a atardecer, con una canasta, ofreciendo semillas de calabaza tostadas y saladas, ¿no? Desde luego, no gritaba pepitas, gritaba pepitos. Pero cuando sale toda la chamacada salíamos corriendo a comprarle y él gritaba en una esquina y cuando salíamos ya estaba en la otra esquina, ¿no? Y andaba por toda la ciudad, se le veía por toda la ciudad a este hombre. Pero, pues en una ocasión, él andaba por el rastro, donde ahora es el asunto de la policía y en la 11 Oriente. Y pues un toro que por ahí se escapa del corral, lo prende y ahí lo mata. Pues mucha gente asegura que después de muerto, pues se oían en las calles de Puebla sus gritos, ofreciendo su mercancía. Yo jamás lo oí, ¿para qué voy a mentir, no? Pero se hablaba mucho de que en los periódicos se publicaba que el Charro Negro se le veía se oían la voz del Charro Negro por las calles de Puebla. ¿Y esto cierto, en no qué sé. época fue? Pues yo creo que esto ha de haber sido en los años 60, 70 del siglo pasado. Relativamente cerca. Sí, muy cerca, muy cerca. Esa es una buena historia. Sí. Oiga, y también me platicaba usted otra de Izúcar de Matamoros. Ah, bueno, esa es una historia, podemos considerarla sagrada, ¿no? Es una leyenda de el patrono, Santiago Matamoros, que se le oye hasta la fecha, y eso sí, yo creo que los vecinos de Izúcar de Matamoros no nos van a dejar mentir, hasta la fecha todavía se le oye cabalgar por las noches en las distintas calles y rumbos de Izúcar de Matamoros. Eso no es ninguna novedad, eso siempre ha existido. Es más, hay personas que le han encontrado a las herraduras del caballo tierra. Entonces quiere decir que sí sale a cabalgar. De la figura que Sí, está. la figura que está en su templo. Está en su templo en Izúcar de Matamoros. Oye, eso resulta verdaderamente interesante. Sí, eso es maravilloso. Y fíjese usted que al inicio del programa, poco antes de empezar, el profesor me decía que Puebla no es una ciudad de muchas leyendas, No, no lo es. comparativamente con otras ciudades en donde está Guanajuato y demás, Ciudad de México llena de historias. Claro. Y sin embargo, aquí, en cortito, en 45 minutos, llevamos varias historias de esta ciudad. Lo único que hace falta es escucharlas, es conocer a la gente y hablar con ellas. Claro. Porque todos, sobre todo nuestros amigos, las personas mayores, Sí. estoy seguro de que tienen tantas historias Cómo no. y que muchas Cantidad. nos Sí, las comparten sí, aquí. Sí, cantidad. También nos ha llamado la señora Torres. Ella nos pregunta si el profesor sabe algo de la Casa de los Enanos de la Avenida Juárez. Si hay alguna, y también pregunta si hay alguna leyenda de La Llorona en la ciudad de Puebla. Bueno, La Llorona es de todas partes. No es nada más de Puebla. Eso hay que ser honestos. Esto es un acontecimiento que si esto es cierto, lo de La Llorona, sucedió en la capital de la Nueva España, o sea, en la Ciudad de México. Sí, no hay reportes de Llorona en prácticamente todo México en todo y en México, parte de en todo Centroamérica. México, no es exclusivamente de acá. Ahora, tocante a lo que nos pregunta usted de la Casa de los Enanos, debo decirle algo. Yo siempre he considerado que es un mito. Yo desde hace muchos años que me he dedicado a tratar de hurgar en este asunto, dicen que la casa nunca la abren. Yo ya la había abierta 2 veces. Que la parte de arriba siempre está cerrada, sus razones tendrán para tenerla cerrada. Las ventanas siempre están cubiertas, nunca se ve a nadie ni nada. Pero de que hay gente ahí, sí hay gente, y debo decirle, no son enanos. Precisamente cuando el último temblor que tuvimos, ¿En el 99? el del 99, algo pasó en esa casa que a mí me tocó caminar en esa calle
cuando estaban metiendo el material de construcción, que estaba el zaguán abierto de par en par. A no ser que se hayan escondido los enanitos. Pero Eso- yo siempre he creído que eso es un mito, ¿eh? Bueno, ha sido una pregunta constante. Sí, Déjeme decirle que desde que estamos al aire hace 4 años, eventualmente, claro, he tenido la misma pregunta. no, yo puedo decir que ya la había abierta 2 veces, Ujú. 2 veces. Es más, antes de que yo me dedicara a ver si era cierto, se decía que solamente en las noches salía un coche con los enanos a pasearlos por las calles de Puebla. No es cierto eso. También de día. También de día, ¿sí? Entonces, siempre he pensado que es un mito. Pues mire, lo que podríamos hacer para salir de dudas sería un día tener la amabilidad de llevar una carta, depositarla en su buzón, porque sería muy incómodo si efectivamente hay algo allí, algún motivo de fuerza mayor para no tener las ventanas abiertas, sería muy grosero llegar a tocar el timbre. Claro, claro. Lo prudente sería colocar una carta invitando a los propietarios a que nos platicaran de una vez por todas, ¿Por qué tienen la casa qué? tan cerrada? porque esta historia se remonta a muchos años atrás. Ah, claro, sí. Bueno, hay que entender una cosa. La Colonia La Paz y lo que es la Avenida Juárez no tiene un siglo, ¿eh? No, probablemente No. La Avenida de La Paz, don Germán se ha de acordar. Yo creo que la Avenida de La Paz surge por los años 50. es posible. Sí, yo porque creo que sí, surge por los no, años no es tan 50. antigua. Sí, no es tan antigua. Habrá tiempo, por supuesto. Sí, y hay que ver que no llegaba hasta el cerro, Ujú, porque llegaba hasta donde está la estatua de Juárez. ujú. Ya lo demás eran milpares. Ha ido creciendo. Ay, obviamente. sí, ya, la gente ya se fue. Precisamente es cuando la aristocracia poblana se sale del centro de Puebla para irse a vivir a la aristocrática Avenida Juárez y a la Colonia La Paz. Pues ahí está. El tiempo se nos ha terminado y solo nos resta agradecerle al profesor No, que hombre, haya encantado. estado con nosotros esta noche tan agradable para todos. Encantado. No será la única vez que nos acompañe. Claro que no. Mil gracias a todos ustedes que nos han escuchado esta noche. Muy buenas noches y que descansen en paz. Relatos del lado oscuro.